Se refuerza una situación, dice Philippe Jamet, se refuerza una situación de ósmosis afectivo-emocional entre el niño y sus padres que refuerza la dependencia afectiva. ¿Cuántas veces, os voy a decir una frase que seguro que os suena, a algunos por lo menos? Oye, ¿cómo que te vas a ir de alquiler de casa? Hombre, eso es una locura, eso es tirar dinero por la ventana. Quédate en casa, ahorra ese dinero y cuando tengas un poquito puedes darle la entrada a un piso. ¿Cuántas madres han dicho esto a sus hijos? Es decir, que hay una dependencia afectiva creada por la cual esto que los hijos se marchen tarde de casa no es solamente un problema de los hijos, de la situación económica y de las dificultades para construir procesos de autonomía propios debido a la situación social en la que estamos viviendo, sino también a la dependencia con la cual los padres reaccionan a esta situación de los hijos en permanencia en casa. El niño acaba sosteniendo a los padres y los padres sostienen al niño en relaciones de dependencia mutua que dificultan la diferenciación. Esto es complicadísimo, lo de la diferenciación, porque la diferenciación supone que los padres acepten que los hijos son distintos y que tienen espacios, manifestaciones, expresiones y comunicaciones distintas a las nuestras. Y que hay que establecer un juego en el cual las diferencias no se vivan como traiciones. Y muchas veces, cuando se han establecido situaciones dependenciales estrechas y fuertes, las diferencias se viven como traiciones. Traiciones a los padres, traiciones con lo que yo te he dado, con lo que he hecho por ti, y fíjate cómo me lo pagas ahora. Que es otra frase. Estamos trabajando ahora con una familia, recuerdo, es el padre tan preocupado por ayudarle al hijo a que estudie, a que saque los estudios adelante, porque es que sin mí, sin todo lo que yo he estado haciendo por él, no hubiera podido llegar a la universidad como ha llegado ahora a la universidad. Y el hijo no es capaz de encontrar un espacio propio. Y cada vez que busca un espacio propio, fracasa en ese espacio propio. El padre, preocupado porque el hijo se encierra en su cuarto y se pone con el ordenador y está con el Twitter y está con el Facebook y entonces no estudia y tal, le cogió y le quitó la puerta del cuarto. Le quitó la puerta del cuarto. Porque es que era imposible, es que este chico se metía allí y ni estudiaba ni hacía nada, se pasaba hasta las 3 de la mañana tuiteando. Le quitó la puerta del cuarto, sencillamente. Y el hijo lo grabó con el teléfono y lo puso en el Facebook. Los procesos de diferenciación. Hay una desaparición de ritos de paso entre el mundo adolescente y el mundo adulto. Antes había unos rituales, el tener el trabajo, el marcharse fuera, el tener los estudios, me marchaba fuera y el hijo dejaba de ser adolescente y empezaba a ser adulto, y ahora estos procesos de alargamiento de esta fase han hecho que se pierdan esos rituales, que eran rituales enormemente importantes. De la misma manera que luego voy a decir que hay rituales nuevos de entrada en la adolescencia. Por ejemplo, cuando yo era crío, uno de los rituales de entrada en la adolescencia, cuando el niño dejaba de ser niño y empezaba a ser un chico, ¿no?, era la primera comunión. ¿Qué pasaba en la primera comunión? Te ponían pantalón largo y te regalaban un reloj. Y, por supuesto, hacías la primera comunión. La primera comunión tenía el contenido religioso de este gesto y el reloj era como el reloj de los mayores, ya tienes un reloj como los mayores y ya dejabas de tener pantalón corto y tenías pantalón largo, ¿no? Eran rituales que expresaban estos pasos, que son importantes. Ahora un ritual que vamos a encontrar, como voy a decir después, es un botellón. El botellón es una performance artística que podemos verla cada vez que vamos por Bilbao y nos acercamos a San Mamés o nos acercamos a la zona del Arenal. Para el determinado tipo de adolescentes es como una performance artística, ¿no?, que vemos un grupo
4, 5, 7, 8 adolescentes, las bolsas de plástico, las botellas de plástico, ¿qué tienen dentro? Vino, Coca-Cola, algún otro alcohol, ¿no? Y se pasean y se juntan en este sitio, exhibiendo. No te creas que se van muy a escondidas, no, para que los adultos vean mi gesto como adolescente. Los padres, dice Philippe Jamet, confrontados a la crisis de la mitad de su vida, rechazan el conflicto con el adolescente y buscan en ellos más bien un sostén y la confirmación de ser buenos padres, ¿no? Y viven el conflicto como adolescente como una amenaza. Luego veremos que las relaciones entre el adulto y el adolescente son enormemente importantes para construir la identidad del adolescente. Y muchas veces la respuesta del adulto es una respuesta catastrófica a esta relación tan importante para el adolescente. Bien, los padres entonces se acaban un poco teniendo miedo a esta confrontación y buscan más bien un sostén y una confirmación. Mira qué bien somos, qué padres más buenos estamos siendo contigo, qué orgulloso soy de cómo te veo, confírmame como padre. El hijo dice, yo quiero confirmarme como yo, como lo que quiero ser, no sé lo que voy a ser, todavía no lo sé, lo estoy construyendo, no lo sé. Necesito que tú me envíes mensajes para que yo me dé cuenta de quién soy. Y el padre dice, no, yo quiero que me confirmes como padre. Hay nuevas realidades y nuevas familias. En este momento se reivindica cada vez más la importancia de la familia. Como decía antes, es uno de los elementos más valorados por los jóvenes, no solamente por los jóvenes, por la sociedad en general. Hay una revalorización funcional para proveer apoyo e identidad. La familia sirve como un punto de apoyo y una construcción de la identidad. Las familias se diversifican, familias monoparentales, familias de un único sexo, familias reconstituidas, familias cada vez más diversificadas. Hay un cambio en las relaciones de poder, como decía antes, en el interior de las familias, y se reclama a la familia sobre todo a nivel de la afectividad, a nivel de la solidaridad, a nivel del apoyo y la protección de la identidad, con una especialización sobre todo para las funciones afectivas, que sirva sobre todo para las funciones afectivas, y reduciendo a la familia en un intento de reducción a la vida privada. Esto es un poco, forma parte de la vida privada. Esto es un estudio que hacía Guinaga Rustán sobre las nuevas realidades y las nuevas familias. También hay unos cambios importantes en los factores sociodemográficos de las familias. El número de miembros que constituye la familia es menor. Antes había 5, 6, era fácil encontrar familias con 3 hijos, con 4 hijos, ahora con 1 o 2, se reduce el número de miembros, y la reducción de los vínculos y las relaciones con los familiares no directos también es importante. Antes las familias eran las familias en las que los tíos intervenían incluso algunos amigos fuertes de la familia. Ahora se reduce un poquito a lo que es la familia nuclear. La función socializadora de la familia se comparte con nuestras instancias, con la escuela y sobre todo para el adolescente con el grupo de pares. El grupo de pares se convierte en un elemento enormemente importante y poderoso para el propio adolescente. Hay una recomposición de los roles internos en las familias, que son cambios muy, muy importantes, que también se unen a cambios en los factores socioeconómicos y que además ahora, en la situación de crisis que llevamos desde hace algunos años, son enormemente importantes y que aportan situaciones contradictorias. Lo estamos viendo, una disminución de los niveles adecuados de protección social público a la familia. Antes había más protección. Si tienes hijos te doy más dinero, si puedes tener más posibilidades de tener tiempo para poder compaginar la vida laboral y la vida, ¿no? Aquí hay una disminución de ese apoyo, y hay una modificación de las relaciones de género a nivel económico. Muchas veces es la mujer la que sostiene económicamente a la familia, porque el marido no tiene trabajo, porque el hombre se ha quedado sin trabajo, y eso cambia psicológicamente en la estructura de la relación del juego de poder interno. Y se recurre a la familia como apoyo económico.
Esto es lo que muchos sociólogos están diciendo y que explica que muchas veces las situaciones de tensión a nivel económico tan fuerte que estamos viviendo en los últimos años no hayan explosionado, porque la familia está sirviendo como una especie de colchón que reabsorbe y apoya situaciones económicas. Todos estos factores son importantes porque influyen y cambian el modelo interno. El consumo de drogas aparece como un ritual de acceso a la adolescencia en la juventud española en este momento. El consumo de drogas aparece antes. Mi adolescencia muchas veces era el consumo de tabaco, ¿no? El consumo del primer cigarrillo en el baño de la escuela, en el baño del instituto, era el consumo del cigarrillo. Ahora es el consumo de drogas en el sentido un poquito más amplio, no solamente el tabaco, es decir, menos del tabaco y más de otras sustancias, alcohol y cannabis, por ejemplo. Por lo tanto, se ha convertido como un ritual de paso de entrada a la adolescencia, que ya no es el reloj y ponerte pantalones largos. A nadie se le ocurriría, hoy sería al contrario, un tío es más adolescente cuando es capaz de llevar pantalones cortos y no largos, ¿no? El consumidor de drogas se mueve en la estructura de la familia, por eso es importante tener en cuenta la estructura que existe en la familia y cómo se modifica, cómo se está modificando, porque se mueve en esa estructura, vive intensamente el ciclo vital familiar y personal, las modificaciones que son necesarias hacer, porque es distinto tener hijos cuando son pequeños que cuando son mayores, que cuando son más jóvenes todavía. Se vive intensamente esas situaciones, excita las capacidades de comunicación de la familia, esto es clarísimo. El otro día tenía yo una consulta con una familia, venía el padre, la madre y dos hijos, el hijo adolescente y un hijo de 12 años que estaba a punto de entrar al adolescente. Y el hijo adolescente, que tenía 16 años, sacó el móvil en la consulta y se puso a jugar con el móvil. Y el padre le dijo: oye, que estamos aquí con el médico, saca el móvil, quítate el móvil. Entonces el chaval le dijo: no, pero ya estoy escuchando, y se guardó el móvil. Y el chaval tiene una relación muy conflictual con el padre, le pone a prueba. Y entonces, al cabo de pocos segundos, volvió a sacar el móvil. Y el padre dice: oye, te lo he regalado yo estas Navidades. Quítate, guarda el móvil, que si no te lo voy a quitar. Y el chaval dijo: no, pero ya estoy escuchando. Y se volvió a guardar el móvil. Pero lo volvió a sacar. Y esta vez no se lo guardó. Y estaba provocando que el padre se lo quitase. Para montar un cipote, por supuesto, porque el chaval entraba en una escalada, ¿no? Entonces le dije: hombre, y tenía que ver con una situación. El chaval estaba en un proceso de protección con Diputación, estaba viviendo en un piso por conductas violentas en casa, y el padre, que de repente había descubierto que tenía una situación penitenciaria sin resolver, tenía que ir a dormir a la prisión todas las noches. Estaba en 3er grado y tenía que ir a dormir a prisión todas las noches. Y el hijo le había dicho al padre: tú estás igual que yo, le había dicho, porque yo estoy durmiendo en el piso y tú vas a dormir a la prisión, ¿no? Y yo dije: hombre, es un gesto solidario, has querido solidarizarte con tu padre para que tu padre sienta que tú puedes estar reconociendo situaciones que él está viviendo en las que estás viviendo tú. Y era un elemento importante, porque el chaval había vivido situaciones de abandono por parte del padre muy, muy importantes, y quería provocar una presencia del padre, pero el único gesto que lo tenía era a través de este instrumento del móvil, que provocaba siempre broncas. Y me dice la madre: esto siempre sucede en casa, no se cree usted, doctor, siempre sucede en casa. Y acaban peleándose, incluso golpeándose, porque empiezan a insultarse y acaban así. Y yo le dije: claro, porque yo creo que tú tienes miedo a que esta situación que estáis viviendo ahora con tu padre, que se va a dormir fuera y tal, reproduzca cosas antiguas, de sentirte un poco abandonado, ¿no?, a los padres.
Y este es un cabrón, no tiene ni idea, que se vaya, está mejor allí. Está mejor allí y estás provocando para que esté aquí. ¿Cómo es posible que estés tan interesado? Oye, que guardes el móvil, que te lo quito. Y no se lo quitaba, por supuesto. Le decía cosas que no hacía, ¿no? Porque cuando las iba a hacer, el otro entraba en escalada. Estos juegos no son juegos, son necesidades comunicativas internas que están utilizando las comunicaciones y las situaciones que se viven en el interior de las familias para expresar las necesidades propias del propio adolescente, en este caso en situación con el móvil que se lo acababa de comprar el padre en las Navidades. Y el propio consumidor de drogas también propone una narración desde el propio síntoma a lo que sucede en la familia, ¿no? A través del síntoma reconstruye las relaciones que han sucedido en las historias de la construcción de las familias. El consumo de drogas conecta con la patología de la comunicación a través de la proposición de contradicciones y de paradojas. Estuvimos trabajando con una familia, el chaval consumía cannabis, marihuana. Normalmente se hacían sus canutos de marihuana y los padres venían, hacíamos sesiones los padres, con el grupo de padres, con el chaval, con el grupo de chavales, en un trabajo que hacemos con adolescentes con estos problemas en Bilbao. Y al cabo de un tiempo, un día, la madre dice, hablando, es que el consumo, estoy preocupada porque se hace sus canutos de marihuana y allí delante no sé qué hacer, porque claro, pues es que se coge la marihuana y se hace el canuto. Y digo, ¿tiene la marihuana en casa? Y digo, sí, tiene las plantas ahí en casa. Y sí, no, si se las cuido yo, porque es un inútil, las tiene... Si no, se mueren, si no les echa, no las riega, las tengo que regar yo, porque si no se mueren. Y digo, usted que está aquí, porque preocupada con el consumo de marihuana de su hijo, pensaba que no quería que su hijo consumiera marihuana, pero ¿le cuida usted las plantas de marihuana? Y dice, sí, porque se ha gastado dinero comprándolas, y es que como es tan inútil, luego no las riega. Y no las va a dejar allí sin regar, las riego yo. ¿Qué comunicación tan contradictoria y tan paradójica aparece en las relaciones entre esta madre que quiere que su hijo deje de consumir marihuana? Cuidado, que además cuando lo dice que lo quiere, es verdad, no está mintiendo. Pero construye un juego comunicacional enormemente contradictorio, que el hijo percibe como una contradicción. ¿Qué quiere mi madre entonces? Si me cuida la planta de marihuana, ¿no? O con otra familia, que hablamos con el hijo que tenía las plantas de marihuana en el sótano de la casa. ¿Tienes las plantas de marihuana? Sí. ¿Y tus padres saben? Digo, sí, allí saben que las tenemos, pero pues es para no tenerlas en casa, las tenemos en el sótano. ¿Pero el sótano de quién es? Perdón, el sótano, el ático. El ático de quién es, de mis padres. O sea que tus padres dejan que tengas en el ático las plantas de marihuana. Cuando todos los padres reaccionan un día, no, pues las tiramos todas, tal, montó un zapatiesto impresionante. O otro padre que se había enfadado porque su hijo había descubierto que su hijo fumaba hachís, que le había robado el hachís a él, que además era muy bueno, y se lo había robado el bueno. El bueno. Estos mensajes son mensajes contradictorios. El consumo de drogas conecta también con la patología del ciclo vital, este ciclo vital que hace que las familias vayan cambiando a medida que crecen y hacen que muchas veces la familia se convierta en una familia aislada o en una familia autopista. Una familia autopista es en la que todo el mundo puede intervenir, todo el mundo puede decir. El pescatero le dice a la madre, tú lo que pasa es que con tu hijo no eres muy fuerte, tienes que ser muy fuerte, tienes que coger y cerrar la puerta. Entonces va la madre el día siguiente y porque se lo ha dicho el pescatero, cierra la puerta. ¡Bum! Ya tiene el montaje, el follón de esa noche.
¿no? Familias autopista en la que todo el mundo puede entrar, decir, salir, o familias aisladas que viven en el exterior como una cosa amenazante y se sienten tan en peligro que son incapaces de recibir ayuda muchas veces del exterior, aislándose del resto. Son problemáticas específicas que aparecen en algunas ocasiones. El consumo de drogas también conecta con la patología de la estructura, con lo que son los subsistemas familiares que llamamos los padres, los hijos, los hermanos. ¿Los padres son esposos o no son esposos? Muchas veces no son esposos, ¿no? En las familias reconstituidas, por ejemplo. Otras veces sí, los padres son al mismo tiempo padres y al mismo tiempo esposos. Y son dos subsistemas distintas, porque las relaciones entre los esposos son distintas de las relaciones entre los padres. Con los compromisos, las responsabilidades como padres se expresan, se viven, se desarrollan de una forma distinta a cómo se viven, se expresan y se desarrollan los compromisos como esposos, produciéndose alianzas y coaliciones. No, es que tu padre nunca está en casa, nunca está en casa. Yo tengo que enfrentarme siempre a todas estas cosas. Lo único que haces con el hijo cuando monta un follón es montarle otro follón. Siempre le estás gritando, no le hablas, siempre le gritas. Que es una forma a través de la cual la madre le está diciendo a su marido, es que quisiera que estuvieras en casa de una forma distinta y que te relaciones de una forma distinta con él, pero utiliza el conflicto con el hijo para decirle esta otra comunicación. ¿No? Con situaciones, yo recuerdo una familia con la que estuvimos trabajando, un chaval violento, consumidor y violento en casa, que el padre tampoco estaba en casa, estaba siempre trabajando, siempre fuera, ¿no? Siempre llegaba tarde, todo a correr. Entonces la madre quería que el padre estuviera un poco más en casa, participase de las comidas y estuviera en las comidas más tiempo. Y el padre siempre llegaba a todo correr, comía a todo correr y se marchaba. Y ni siquiera muchas veces comía con el resto de la familia. Entonces la madre había organizado una maravillosa forma de hacer que el marido estuviera más tiempo en casa cuando comía. Entonces cuando llegaba y ella todavía no había acabado de preparar la comida, llegaba el marido corriendo, se ponía en el comedor para empezar a comer. Y entonces la madre le decía desde la cocina, ¡ay, no llego a coger la sartén! ¿Puedes venir a la cocina a cogerme la sartén? Que estaba en el armario de arriba de la cocina. Y entonces esta era una forma por la cual la madre impedía que el padre empezase a comer y tardase un poquito en empezar a comer. Cógeme la sartén que no llego. Y el padre, que no entendía ese mensaje, porque la madre esto había que desencriptarlo realmente. Si hay que hacer traducciones del alemán al castellano, esto ni siquiera es del alemán al castellano, esto necesita un código específico de desencriptación, que conseguimos hacer. Es decir, señora, dígale a su marido, oye, quiero que comas, que esperes un poco a que nos pongamos y comamos juntos. Quizá esto lo entienda mejor, o si no lo entiende, pueda discutir con él. Igual hay que discutir con él. Pero claro, si usted se lo dice diciéndole, cógeme la sartén que tengo, que no llego. Entonces, ¿qué pasaba? Que el marido llegaba y decía, es que eres una inútil, siempre pones las sartenes arriba cuando sabes que no llegas. Y entonces la madre decía, ¿no ve? Ya está. Ya me llama inútil, ya me llama un inútil. Digo, pero usted lo que quería era que se quedara a comer. ¿Por qué al final acaban hablando de que le dice que es un inútil? Estos procesos son procesos en los cuales muchas veces el hijo se encuentra metido o la madre le mete al hijo. Utiliza el conflicto que el hijo, que tiene que ver con su propio desarrollo individual, con su propia creación de identidad, utiliza en este proceso. Lo que cuento son situaciones reales, tengo nombres y apellidos de todos ellos.
Y el consumo de droga también conecta con la patología de la narración, haciendo que muchas veces todos los procesos de la narración en los que incluimos lo que son las lealtades, porque las lealtades proyectan la historia de la familia, ¿no? Eres como tu padre, estamos hablando un poco de la lealtad y tal, o los sacrificios, las deudas muchas veces que se tienen, también se proyectan. Entonces estos se colocan ahí, en este universo en el que las lealtades, las deudas y los sacrificios se conectan con esta situación. Ejemplos del juego del síntoma de los sistemas. El abandono. Llegaste muy pronto, éramos tan jóvenes. Esta es una situación real, ¿no? Que empezamos un poquito... ¿Cuándo empieza? En esta familia todo iba bien, ¿hasta qué? ¿Cuándo empieza a haber los problemas? Y el hijo empieza a decir, no, pues cuando yo empecé a consumir drogas y luego empecé con problemas con mi hermano, que tiene 7 años, 9 años menor que yo, y empezamos ahí con rivalidades entre mi hermano y yo. Y entonces el padre de repente se pone a llorar y dice, no, te abandonamos, éramos muy jóvenes y te tuvimos a ti. Yo tenía 18 años, dice el padre. Tenía 18 años, tu madre tenía 17 y quedó embarazada y te tuvimos a ti. Pero éramos muy jóvenes, queríamos seguir siendo jóvenes. Entonces te confiamos a la abuela. Y la abuela se ocupó de ti, se ocupó bien. Y eso no quiere decir que nosotros no estábamos contigo, te veíamos, pero pues como éramos jóvenes salíamos, teníamos nuestras fiestas, nuestras cosas de 18, de 19, de 20, de 21. Y al cabo de justamente de 9 años decidimos tener al otro hijo, decidimos tener a tu hermano. Y en ese momento te recuperamos de la abuela. Estas historias que tienen que ver con los abandonos y con la reconstrucción son historias que nos hablan un poco de cómo han vivido los otros lo que ha ido sucediendo en esta historia de la familia. Y el padre no quería, no había intención, deseo, no quería abandonar al hijo. Éramos muy jóvenes y te tuvimos sin estar preparados, pero tú lo viviste como un abandono. Y justamente cuando decidimos construir ya con decisión, con pensamiento, con capacidad de decir a partir de ahora hacemos una familia, que fue cuando decidimos tener a tu segundo hijo, es curioso que ahora tengas una rivalidad con él. La necesidad de protección, por ejemplo, hay familias que dicen, uy, esto que pasa a este chico, bueno, se le va a pasar porque esto es de la edad. ¿Verdad que sí, doctor? Dígale usted lo malo que es fumarse el canuto y ir a clase de matemáticas fumado. No se entera. Dígale usted. Primero, él ya lo sabe. El chaval ya lo sabe, no hace falta que se lo diga. Pero si se lo tiene que decir, se lo tiene que decir usted. Yo ya se lo puedo decir como médico, pero no es muy importante lo que yo le diga como médico, es importante lo que usted le diga como padre. Pero es que muchas veces, ¿sabe usted la bronca que se monta? Bueno, vamos a ver. La triangularización de la que hablaba antes, el hijo en medio del conflicto que no es suyo, que es un conflicto entre la madre y el padre, ¿no? Esta madre que había descubierto que si tenía la sartén en el armario de arriba, el marido se marchaba un poco más tarde de casa de comer, ¿no? Y que había construido, entonces había metido al hijo en medio de esta historia. No, pero es que además tu hijo mira cómo se porta, tienes que hacer algo, vamos a ver qué le dices. Y las complicidades, utilizar al hijo para obtener algo del otro cónyuge. Esto es una cosa que aparece en muchas ocasiones, ¿no? Muchos padres son los últimos que se enteran de las historias de consumo de drogas a los hijos. Tú lo sabías antes que yo y no me lo has dicho. Tú lo sabías antes que yo y no me lo has dicho. Es un juego de complicidades en el que justamente aquellas personas que son vividas como más de fuera, acabamos excluyéndolas con nuestros propios mecanismos de complicidad que establecemos con nuestros hijos. El difícil juego de equilibrios, estar muy cerca, estar muy lejos, lo de la puerta que decía, que contaba antes, ¿no?
¿Cómo permitir que el hijo tenga un espacio propio? ¿Cómo permitir que ese espacio propio sea un espacio de él, distinto del mío, sin que eso lo viva como una traición? ¿Y cómo hacer que esto guarde un cierto equilibrio con lo que son las reglas de todos y las reglas de cada uno? Sobre todo cuando este chico empieza a crecer y empieza a tener más edad. Muchas veces los padres viven como un problema el juego de equilibrios y no permiten que el hijo tenga espacios propios. Los espacios privados y los espacios públicos, el mundo de los padres y el mundo de los hijos. En muchas ocasiones los problemas de los hijos ocupan todo el espacio de la historia de familia y hacen que los padres no tengan espacios propios. Y es muy importante también para el hijo que vea que los padres tengan y tienen espacios que son propios, que son del esposo y la esposa, de los cónyuges, no como padres, sino como esposos. Por eso, decía, la prescripción invariante es una prescripción que solemos proponer. Salgan ustedes solos, vayan al cine, vayan a pasear, vayan a cenar fuera, sin avisar a los hijos. Que los hijos vean que tienen ustedes también un espacio y una vida distinta de la de ellos, porque eso les va a permitir a ellos también construir una vida distinta de la de ustedes. ¿No? Con los padres, el hijo, imposible. Parece que es un mensaje que todos los padres decían: oh, el médico me ha dicho que nos vayamos al cine y que dejemos al hijo en casa. Madre mía, qué maravilla, no tenemos permiso para marcharnos. Pues no, ay, no podemos, porque es que no se da cuenta, tenemos que dejarle la cena, porque el otro día no podíamos, porque luego el día siguiente tenía el examen y no pudimos. Intentamos, pero justo nos llamó que tenía que venir y fue imposible, nos tuvimos que quedar para estar porque era imposible. Doctor, el otro día por fin conseguimos marcharnos. Estupendo, bravo, después de que llevamos meses intentándolo. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Sí, nos fuimos a Donosti a una conferencia sobre hijos problemáticos. ¿Y qué pasó? Pues teníamos 35 llamadas en el móvil del hijo. 35 llamadas, sí. ¿Y qué hicieron? Pues le llamamos, igual pasaba algo. ¿Y qué pasaba? Pues, ¿dónde voy a comer? Y me habéis dejado la comida. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué hicieron? Pues tuvimos que ir. Y dijimos: no te preocupes, ya vamos ahí, ya organizamos la merienda cena. ¿No? Estos espacios son mensajes que se construyen en las dos direcciones. La ambigüedad y la no definición. Lo que decía antes, dígale usted lo que no se puede hacer, ¿no? Dígale usted. No que otro diga lo que yo quiero decirle y no me atrevo a decirlo, ¿no? Y la falta de respuesta. Esto no le pasa a mi hijo, esto se le pasará. No, esto, pero le fueron ustedes a buscar el otro día a urgencias porque tenía un coma etílico. Sí, nos llamaron porque tenía, pero bueno, esto se le pasará, no se preocupe, no pasa nada. Esto no le pasa, no. Esto no es una cosa que le pasa a mi hijo. ¿No? La falta de respuesta. Falta de respuesta, porque la falta de respuesta, la respuesta implica una toma de contacto, una toma de conciencia con esas situaciones. La familia es un sistema que funciona en una red de sistemas, ¿no? En una situación de humanidad tenemos el sistema judicial, la escuela, el sistema educativo, el sistema de ayudas sociales, el sistema sanitario. La familia es un sistema más y circula en ese sistema. Usa el sistema sanitario, soporta el sistema judicial, utiliza el sistema de ayudas sociales, compite con el sistema educativo. Por lo tanto, está en relación con todos esos sistemas. Interfiere en la petición de tratamiento por consumo de sustancias. Tenemos que tener en cuenta todo eso, porque muchas veces otros sistemas se van a activar y van a hacer que se active el sistema familiar. Es el médico el que me ha dicho, porque me ha dicho que el hijo estaba con un coma etílico. O es el sistema educativo. Los profesores nos han dicho, le hemos mandado a casa porque
estaba totalmente puesto y no había posibilidad de que hiciera nada en clase. Es el sistema educativo el que se activa y el que va a ver qué pasa con que la familia se active. ¿Se activará o no se activará? Está en perfecta conexión. O muchas veces el sistema judicial. Lo primero que pasó fue que nos llegó el hijo con la Archaña porque había rayado los coches de los que estaban aparcados en la calle, todos. ¿Qué hicieron ustedes? Dijimos que no era él, ¿cómo? Él nunca va a rayar los coches de la... ¿Y qué pasó? Pues que discutimos con la Archaña. Los padres discuten con la Archaña por algo que el hijo ha hecho, que se ha activado a partir de la Archaña, no de la familia. El funcionamiento familiar ante el consumo de drogas de adolescentes no problemáticos. Esto es un pequeño... Voy a ir rápidamente aquí porque veo que si no... De un estudio que se hizo en el IDD, ¿no? Y que hablaba de los estilos educativos cuando había hijos consumidores y cuando había hijos no consumidores, teniendo en cuenta que los hijos consumidores eran hijos no problemáticos, o sea, estos exploradores que decíamos antes. En los estilos educativos, en las familias en las que no había hijos consumidores, los padres decían que tenían una seguridad a la hora de ejercer su función educadora, sin dudar sobre el papel o sobre las funciones. Tenemos que educar a los hijos, tengamos broncas o no tengamos broncas. Una tendencia a llevar las riendas y no a ser amigos, sino a ser padres. No, somos padres de nuestros hijos, no somos colegas, no somos amigos, no somos los padres que estamos presentes, que queremos que a nuestros hijos, que estamos conectados con ellos, no somos los amigos de nuestros hijos. En las que había hijos consumidores, insisto, consumidores no problemáticos, esos consumidores exploradores, se percibía la educación en la adolescencia como algo demasiado difícil. Y los padres siempre decían, es que esto es imposible, es que este es el peor periodo de nuestra vida, esto es lo más difícil de nuestra vida. Ay, no sabe usted lo que echamos de menos cuando era pequeñito y le llevábamos a clase, le llevábamos el biberón o lo llevábamos a jugar a los columpios. Y las prácticas educativas son cambiantes. Hacemos esto, bueno, luego no hacemos esto, no, porque inmediatamente cambiamos lo que decimos, con lo cual nunca hacemos lo que decimos, porque siempre lo estamos cambiando. No se sienten desbordados ante la educación, siendo conscientes que es difícil, y el estilo educativo es un estilo que se llama democrático, es decir, tienen normas firmes, consistentes en el tiempo, aunque son flexibles según las circunstancias. Hay cosas importantes que no se cambian y hay cosas que se pueden cambiar porque se pueden negociar en función de la edad, en función de las circunstancias, etc. En las de los hijos consumidores, los que se sienten seguros confían en la madurez de sus hijos y la educación se realiza sin educadores. Esto mejor que nadie intervenga, porque esto va a salir solo por sí mismo. Y hay una mayor permisividad, una mayor tolerancia, indulgencia y ambivalencia y dudas sobre los comportamientos. No se recurren en el primer grupo a los castigos, pero siempre hay consecuencias si no se cumplen las normas. Y abogan por el diálogo y la negociación, aunque si lo consideran necesario, hacen prevalecer sus criterios. No, podemos hablar, pero si al final esto creemos que es importante, se va a mantener, porque nosotros somos tus padres y hemos decidido que esto se hace así en casa en este momento, ¿no? Aunque se puede dialogar sobre ello. En el otro grupo el clima es más conflictivo, hay más roces, se discute más, y se consensúa, pero se consensúa cediendo a las exigencias de los hijos en más ocasiones. Con respecto a la transmisión de valores, en las de los hijos no consumidores, normalmente están más satisfechos de la forma como educan y optimistas en relación a la inculcación de su escala de valores y confían en la fuerza de su ejemplo. Que es una cosa que muchas veces cuesta, ¿no? Decir, usted piensa que está trabajando bien, entonces tenga confianza con ese trabajo. Si está trabajando bien, va a dar fruto, ¿no? En estos padres dicen, igual ahora no lo vemos y la situación es complicada, pero va a dar fruto.
Se procura estar cerca de los hijos, pero al mismo tiempo facilitando la emancipación, es decir, permitiendo la construcción de estas distancias. En la de los hijos consumidores están muchos más desorientados, con mucha más preocupación frente al presente y el futuro de los hijos, no hay esa sensación de confianza, al contrario, hay menos confianza y sobre todo menos confianza en la influencia que yo puedo tener en mis hijos. Que esto es una cosa muy curiosa, porque es una cosa que el hijo necesita. El hijo necesita que el padre le diga, sé quién eres, te conozco, sé quién eres. Y el hijo se queda tranquilo porque sabe que el padre le reconoce. Y esto es importante para que él sepa quién es él, ¿no? En este juego de relaciones con los adultos. Y aquí, curiosamente, en la de los hijos consumidores, están más interesados en fomentar la obediencia. Qué curioso, ¿no? Mucho más interesados y más angustiados cuando no se produce esa desobediencia, cuando no se produce ese respeto. Hay una necesidad en la de los hijos no consumidores de inculcar el sacrificio y la austeridad. Se comparte más el tiempo libre con los hijos y no se teme en reproducir el modelo educativo que los padres tuvieron cuando fueron criados. Porque incluso cuando las formas sean distintas, hay una transmisión de valores que permanece. Sin embargo, en la de los hijos consumidores, la austeridad y sacrificio no son nombrados, destaca sobre todo el consumismo. Pues es que no tenemos un espacio común en casa. Fíjese, doctor, no tenemos un espacio común en casa. Siempre se queda en su cuarto viendo la tele. ¿La tele? ¿Qué tele? ¿La que tiene en su cuarto? Ah, porque tiene una tele en su cuarto, claro. Pues tiene una tele en su cuarto para jugar con la Play, para ver la tele. Ah, entonces usted le ha construido el iglú en su cuarto y luego se queja de que no hay compartir espacios comunes. No, coge la comida de la cocina y se mete en su cuarto porque tiene la tele en su cuarto. ¿Y quién le ha comprado la tele? Yo, porque todos tienen tele. ¿Quién le ha dicho que todos tienen? Él nos ha dicho que todos los padres le compran tele a sus hijos para tener en su cuarto. Los padres y las madres escapan del encuentro con los hijos. Se sienten inseguros y escapan de ese encuentro con los hijos. Y desechan la educación que han recibido porque la consideran una educación antigua, anticuada, obsoleta, y curiosamente hay como un rechazo hacia sus propios padres que es transmitido en una inseguridad en la relación con los hijos. Y con respecto al tiempo libre, en los grupos de los hijos no consumidores hay un elevado control y supervisión sobre las actividades de los hijos. Se sabe qué amistades tienen, dónde van, qué es lo que hacen. Son vigilantes a distancia, con un seguimiento y con interés y con un contacto estrecho, sin agobio, pero conversando con los hijos. ¿No? Cuéntame, ahora no quiero. Bueno, quieres ahora, luego, si quieres, luego. Esto es un juego importante, ¿no? El aprender a decir, bueno, vamos a construir otro espacio, ¿no? Ahora no quiero, bueno, ahora no quieres, pero luego. Muchos padres en el otro grupo, justamente cuando no quieren, piensan que ya no es posible, que no se puede construir otro luego. Y los hijos no tienen todavía edad para fumar o beber alcohol, no hay prohibición, aunque no quieren un inicio temprano. Los padres dicen, no, hasta los 18 no bebes alcohol. Ya sabemos, vivimos en un mundo, se bebe el alcohol, hay que tomarte la copa de no sé qué, la copa de no sé cuánto, la copa de vino, tal, hasta los 18 no. A los 18, cuando tengas 18, yo te invitaré a una copa de vino si quieres en el cumpleaños tuyo. Estas reglas en las cuales se transmiten este juego de necesidades sobre la estructura de lo que hacemos, cómo lo hacemos en la familia, porque se hacen así. Lo cual quiere decir que el propio adolescente percibe que, bueno, con respecto al alcohol, por ejemplo, igual tengo que esperar hasta los 18 para empezar a beber. Y esta aparece como dentro de ese grupo en los que alejan el consumo, no aparece a los 13 años, sino que aparece más adelante. Se llevarían un gran disgusto si sus hijos consumieran, y así lo hacen saber.
Cuando hay hijos consumidores consideran que están informados de lo que hacen sus hijos, ya sabemos dónde están, aunque muchas veces, ¿dónde habéis estado? Pues ya sabes, con los de siempre. Ah, vale, con los de siempre. Y ya está. ¿Y quiénes son los de siempre? No sé. Entonces, ¿por qué dice que ya está? Si no sabe quiénes son los de siempre. Bueno, si siempre, como siempre me dice lo mismo, siendo la comunicación con sus hijos la principal fuente de información, ¿no? Y en esa fuente de información se producen tensiones y discusiones. La mayoría de los padres saben que sus hijos consumen ocasionalmente tabaco o alcohol y muy pocos saben que fuman otro tipo de sustancias. Aparecen después. Y muchas veces con una cierta complicidad con sus propios consumos. El consumo tendría consecuencias, aunque podría haber una aceptación, pero habría consecuencias sobre el hecho de haber roto esta cosa que para nosotros es hasta los 18 años no consumes alcohol. La mitad de los padres fuma y bebe alcohol con un consumo moderado de carácter social. Y no encuentran contradicción entre lo que intentan enseñar a sus hijos y lo que hacen, porque mantienen ese juego de reglas. En el grupo de los hijos consumidores, la actitud más generalizada es la de aceptación. Se considera normal que a esas edades el probar y experimentar es lo que hay que hacer, y entonces, bueno, pues es lo que hacen todos y ya está. Y el consumo de tabaco y alcohol de los padres es superior al del conjunto de familias con hijos consumidores. E incluso hay una complicidad en el consumo, ¿no? El primer canuto se lo hice yo para que supiera cómo se hace bien. Hay una diferenciación entre las drogas legales de las ilegales, rechazando estas últimas, con ciertas contradicciones. Bien, yo casi me voy a parar aquí porque veo que nos pasamos de tiempo y me parecería interesante que pudiera haber un feedback por parte, porque si no, ahora pasaríamos del consumo un poquito al tratamiento, como proponer ciertas cosas, y quizás después podría sugerir algunas cuestiones. Muchas gracias por la exposición bien clara de la ponencia. Tenemos a nuestra disposición micrófonos. Las personas que quieran preguntar pueden levantar la mano, les pasaremos un micrófono. A mí me ha dejado un poco preocupado como padre. Claro, si nuestros hijos no salen de casa a los 30 años, yo supongo que están como enroscados en el sofá. Y si esto es así, y la ley natural y evolutiva, ¿podemos tener riesgo de tener los nietos con rosca en el culo? Es un poco por ley natural. Bien, nada, una licencia que me permito. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien. El botón. Sí, hola, hoy va. Ahora sí. Buenas tardes. No sé, ahora, así bien. Le quería preguntar, no sé, supongo que lo habrá oído en la prensa, en los medios. Ha habido un caso en Palma de Mallorca de una niña que apareció en el portal, pues, muerta ya por sobredosis y por lo visto con 16 años. Llevaba ya 3 años metida en una especie de red que medio prostitución para pagarse el consumo. Esto quiere decir que con 13 ya empezó. Los padres estaban, yo cada vez que he oído alguna entrevista, estaban pues súper sorprendidos porque no habían detectado nada. Entonces, ante un caso que si le puede pasar a sus padres, pues puede pasar a más, ¿no? ¿Cómo detectar, cómo sin estar agobiando y presionando y estar encima y no dejarles espacio para que sean personas, cómo poder llegar a controlar estas cosas que a mí me llegó a preocupar, vamos, no tener ninguna evidencia de que estaba en una vida mal y vamos, con 13 años, ¿no? Sí, la cuestión es, ¿cómo es posible que los padres de una hija de 13 años no se hayan dado cuenta de esto? Porque estaban incluidos en estos padres que quieren mirar para otro lado.
Los hijos, nuestros hijos nos emiten un montón de mensajes, porque para ellos es necesaria la confrontación con el adulto para saber quiénes son ellos. Lo que pasa es que esos mensajes en algunas ocasiones nos dan tanto miedo que no queremos reconocerlos. Es decir, ¿cómo es posible que unos padres de una chavala de 13 años no se den cuenta que la hija está consumiendo, está haciendo prostitución? Es decir, ¿qué idea del tiempo libre de su hija de 13 años tienen estos padres? ¿Qué es lo que ha hecho que no hayan sido capaces de leer los mensajes que seguro que esa hija les ha ido dejando? Parece un poco duro con respecto a los padres, porque yo creo que no estoy intentando culpabilizar a los padres, sino que estoy diciendo que muchas veces los padres nos sentimos tan temerosos de tener que dar una respuesta, porque no sabemos si la respuesta que vamos a dar va a ser eficaz, si va a tener consecuencias, si no las van a tener, etcétera, que preferimos no leer, no darnos cuenta de esos mensajes que nuestros hijos nos van. Entonces, lo que hacemos es nos alejamos. Y lo que hacen nuestros hijos no es dejar de buscarnos, al contrario. Como piensan ellos que han fracasado en la forma de conseguir una respuesta por parte del adulto, incrementan el mensaje para ver si consiguen que el adulto se active. Y al final el adulto se activa en las situaciones más escandalosas, más terribles. No se trata de hacer que los padres nos convertamos en detectives de nuestros hijos, ¿no? Sino en saber leer las conductas naturales de nuestros hijos. ¿Va a clase? ¿No va a clase? ¿Tiene buenas notas? ¿Tiene malas notas? ¿Sale con estos amigos? ¿No sale con estos amigos? ¿Tiene un horario? ¿No tiene un horario? ¿Participo de su tiempo libre o no participo de su tiempo libre? Para hacer una actividad de prostitución tengo que tener tiempos específicos de ejercicio de ese trabajo. Ese tiempo no era un tiempo que yo podía haber estado ocupando en una relación con un chaval o con una chavala de 13 años. Entonces, este constructo es el que habría que activar. Sí, en cuanto está diciendo esto, me estoy dando cuenta que en alguna entrevista que se hicieron esos padres, dos señales sí que eran bastante evidentes, porque recuerdo que alguna cosa que les llamó la atención fue que la niña, por lo visto, había quedado en alguna ocasión y no le apetecía ir. Entonces ahí es donde hubiera estado una alerta a la que atender, ¿no? ¿Y por qué no quieres ir? ¿Y qué pasa? Y tal, ¿no? Entonces sí, entiendo que hay que estar con las alertas puestas, pero también procurar eso, el clima de confianza, ¿no? De a ver cómo consigues, siendo padre, también ser amigo un poco, ¿no? Un clima de confianza, por ejemplo, podríamos decir, bueno, tiene 13 años, puede llegar a las 3 de la mañana. Queremos ser excesivamente modernos si pensamos que un chaval de 13 años puede llegar a las 3 de la mañana. ¿No? ¿Pensamos realmente que un chaval de 13 años puede llegar a las 3 de la mañana a casa? No. Entonces no puedes llegar a las 3 de la mañana. Oye, vamos a hacer cosas juntos, ¿no? No quiero. Vamos. Igual no quieres, vamos a hacer cosas juntos, porque tenemos que hacer con 13 años. No se trata, insisto, no se trata en convertirnos en detectives, porque si nuestros hijos excitan nuestra capacidad de convertirnos en detective, quiere decir que hemos fracasado en la lectura de mensajes que ellos nos han enviado cuando tenía 12 años, cuando tenía 11 años. Uno no se hace prostituta a los 13 años de repente cuando le llega el día del cumpleaños, si eso se ha construido anteriormente. Y hemos ido mandando mensajes a los 11 y a los 12
que no han sido leídos y que al final hacen que nuestros padres se conviertan en detectives. Cuando en vez de detectives tendrían que haber sido padres. Entonces, recuperar un poco ese juego de relaciones es enormemente importante. Es un poco esta cuestión que quería plantear, ¿no? La confrontación adulto-adolescente es una necesidad de carácter relacional, ¿no? Es decir, el adolescente, el primer trabajo que hace el adolescente es contestar esta pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué es lo que prefiero? ¿No? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? ¿Soy introvertido? ¿Soy explosivo? ¿Soy tristón? ¿Soy juguetón? ¿Soy el cascabel de la familia? ¿No? ¿Cómo soy? ¿No? Entonces, para contestar esta pregunta, tiene que hacer cosas él, sobre él mismo, pero también envía mensajes a los adultos significativos, a todos los adultos, pero sobre todo a los adultos significativos, que son fundamentalmente sus padres, y espera que los padres le contesten, porque la respuesta le va a permitir conocerse un poco más a sí mismo. Por ejemplo, en un ejercicio que nosotros solemos hacer en el grupo de padres es, los padres vienen porque tienen hijos con problemas de consumos y tal, y empiezan siempre, el primero o el segundo día, se presentan siempre: soy el padre de... Y digo, bueno, ya sabemos que usted es el padre de, pero cuéntenos quién es usted, cómo se llama, ¿no? No es solamente el padre de él, también se llama Juan y es trabajador del astillero, o es abogado, o es profesor, y está casado y tiene hijos y tal, ¿no? Cuéntenos un poco más de usted. Y luego, si quiere presentarnos a su hijo, en vez de presentárnoslos diciendo es el que consume y tal, intente imaginarse cualquier imagen que en su cabeza pueda acudir, una flor, un animal, un objeto, un instrumento, cualquier cosa, ¿no? Y es curioso, muchos padres dicen: mi hijo es un cascabel. Otros dicen, estoy recordando frases que los padres me han dicho, ¿no? Mi hijo es decía una abuela, mi nieta es una ortiga. Una ortiga, te acercas y enseguida te pica, ¿no? Y otro decía, uy, con las ortigas hace una sopa riquísima, le decía. Otro decía, mi hijo es un cascabel, y el padre dice, mi hijo es un cascabel, y la madre dice, uy, es un camaleón. La madre ve al hijo como un animal que se camufla, el padre como un objeto que alegra la vida de la casa. Bueno, muchas veces estas imágenes que los padres devuelven a los hijos, los hijos les permiten reconocerse a sí mismos. Es decir, mi padre me ve como un cascabel, quiere decir que debo tener alguna característica que permite que la gente esté contenta y alegre conmigo. ¿Tendré esta característica en mí mismo? Esta pregunta elabora un trabajo sobre él mismo. Este trabajo es enormemente importante y las respuestas del adulto son enormemente importantes. Lo que pasa es que la mayoría, muchas veces, el adulto da respuestas patológicas. Por ejemplo, unas respuestas patológicas. Primero, el adulto vive el cuestionamiento del adolescente como un rechazo a su sistema de vida y entonces se enroca y hace como en el juego del ajedrez, se aísla del adolescente. No quiero tener relaciones porque siempre está poniendo en discusión mi manera de ver las cosas, mi manera de funcionar, mi manera de organizarme y tal. Entonces corta la relación. Esto es peligroso. Cortar la relación es una respuesta patológica del adulto al adolescente. Porque el adolescente le va a picar para que no se corte la relación. Otro ejemplo. Evita la confrontación y minusvalora la contención. Uy, qué dificultad es tener un hijo adolescente, el tiempo todo lo arregla, ya se le pasará. Y no permite la contención. No, hoy vamos a tener una bronca, ya sé que la vamos a tener, pero vamos a tener porque vamos a estar juntos, tenemos que estar haciendo esto. Pues se organiza una bronca, bueno, bien,
luego ya la resolveremos. Esta contención es muy importante para el propio adolescente. Curioso, porque muchos educadores, cuando trabajamos con educadores en adolescentes que están viviendo situaciones, los propios adolescentes me dicen: hoy los educadores me han contenido. Y lo dicen como menos mal que me han contenido, porque si no me llegan a contener. Y esta contención es la que muchas veces han echado en falta de sus propios padres. O no cree en la responsabilidad, y entonces genera conductas que confirman la irresponsabilidad. Mi hijo es incapaz de tener responsabilidad. Entonces, como es incapaz de tener responsabilidad, lo que hago es generar conductas de mi hijo que me demuestran lo que ya pienso, que es un irresponsable. Son respuestas que no ayudan a que el adolescente construya una imagen sobre sí mismo, sino que lo que hacen es evitar el contacto creador, generador del trabajo que el adolescente hace, ¿quién soy yo?, para contestar esta pregunta, y organizan respuestas patológicas del propio adolescente sobre sí mismo. ¿No? El otro día tenía yo un chaval de 15 años que me decía: no, yo lo que quiero ser es traficante. ¿Por qué? Porque mi padre es una mierda, no gana un duro, y los traficantes ganan mucha pasta. ¿Qué es lo que ha permitido que este chaval construya una imagen laboral, entre comillas, de estas características? A los 15 años. No lo decía en bromas, lo decía pensando que el constructo energético que va a hacer para definir cómo se va a organizar a nivel laboral va a ir en esa dirección, ¿no? Entonces, muchas veces igual surge de la frustración del padre con respecto a su propia vida laboral, que tiene elementos de realidad en muchas ocasiones, ¿no? Bien, estas son respuestas importantes, ¿no? Otra.